Hoy es un día especial en Suero Directo. Tengo un gran amigo, un gran productor musical, un gran compositor. Y para mí es especial este programa porque es una persona que está tras bastidores y nunca se quiere dar el crédito que yo entiendo merece. Pero yo tengo la oportunidad de colocarlo aquí frente a ustedes para que ustedes determinen cuán grande en términos de la historia de la música puertorriqueña es este individuo que tengo aquí. Y él se llama Eduardo Reyes. Eduardo Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, amigo mío, ¿cómo estás? Qué bueno verte y gracias por esta invitación. Bueno, hacía un tiempito que estábamos hablando de la posibilidad de tenerte aquí en el programa. Finalmente se nos dio. Así que prepárate, ponte el cinturón. No me asuste, por favor. Ponte el cinturón que ahí vamos con Suero Directo. Vamos a empezar por tu niñez, que yo sé que es muy interesante. Cuéntame de eso. Te voy a contar un poco mi niñez en relación a la música y cómo nosotros salimos de Cuba. Yo nazco en Cuba, mi papá era arquitecto naval. Y en su cuarto donde los arquitectos tenían esas mesas grandes que cambia de ángulo, y por debajo era una obra de arte la mesa, y él ponía música todos los días, música a veces flamenco, mucha música de acordeón, mucha música orquestada, mucha música instrumental. Y yo con 4 o 5 años me metí abajo de esa mesa, que era como estar dentro de una obra de arte, y escuchaba la música y me ponía a jugar con toda la arquitectura de esa mesa, mientras él diseñaba barcos. Y recuerdo ese cuarto o esa oficina, esa sala, con una pared inmensa como de 30 pies por 12 pies, llena de libros. Una persona de gran educación, tu padre. Sí. Era arquitecto naval, ingeniero estructural, diseñaba puentes, que es bastante complicado, y obviamente no había la tecnología de hoy en día. O sea, eran matemáticos, eran muy buenos matemáticos. Tenía un amor por la música tremenda y obviamente como él escuchaba mucha música, muy... ¿Cantaba o tocaba algún instrumento? Acordeón. Tocaba acordeón un poco. Y bueno, viene el problema del comunismo en Cuba. 56, 57, 58. 59. Y en el 59 que viene el derrocamiento. Exactamente. En el 61, yo con 5 años, decide irse de Cuba para Colombia, pide una vacación y entonces nos fuimos a Colombia y nunca volvimos. Mi papá lo dejó todo, bueno, mi papá y mi mamá dejaron todo como si volvían 5 días después. Sí, exactamente. Comida en el refrigerador, todo, nos llevamos cosas muy elementales para un poquito de ropa y se quedó todo, porque si no alertabas. A las autoridades y te detenían en la vacación. Y él tenía una posición muy importante, era capitán de la Marina de Guerra, pero él era el arquitecto de la flota pesquera cubana y de los barcos. Esto es importantísimo. Sí, y los barcos también, los guardacostas. Tenía una posición importantísima y dirigía la parte de diseño de 11 astilleros de toda la isla. Entonces nos fuimos de Cuba y de ahí, bueno, él se conecta en Colombia con los arquitectos navales y él había hecho un libro de texto de arquitectura naval que se usaba en Italia. Y cuando llegamos a Colombia empieza a trabajar en los astilleros, pero entonces ya más relajado, se compra un acordeón, él empieza a coger clases de acordeón, no sé, al año, a los 6 meses. Y yo tendría unos 6, 7 años y me sentaba al lado de él a verlo tomar clases de acordeón. Y entonces un día el maestro le está tratando, frente a él, le está tratando de explicar de cómo poner la mano en las notas y qué nota era para tocar una canción específica. Y entonces él estaba frustrado porque no podía poner la mano bien, no le agarraba la onda. Y yo, sin querer, meto la mano y le explico, con 6 años le trato de explicar, porque cogía las clases al lado de él. O sea, él cogía las clases y yo me sentaba porque... Sí. Y entonces dice el maestro le dice, así ves, como dice el niño. Entonces mi papá cogió el acordeón, me lo puso en las piernas y me dijo, en adelante, le das las clases a él y yo me siento a mirar. Increíble. ¿Y así, tomaste las clases? Claro, y así comenzó pues mi camino en la música. Musical. Exactamente.
Digo, de los principios de lo que más adelante Claro, fuera tu claro. carrera musical. Impresionante. Ahí con 7 años empecé a aprender acordeón en Colombia, ¿Y de Colombia a dónde vas? a Miami. ¿Cómo llegan a Miami? ¿Cómo, Bueno, pues cómo- mira, ¿Qué pasó que pudieron ir a sí. Miami? Cuando nosotros nos fuimos de Cuba, cuando, cuando un personaje de estos importantes, ya sea un doctor, o un arquitecto, salían de vacaciones, no podías llevarte toda la familia, tenías que dejar un hijo de rehén, en este caso mi hermana mayor, que tenía 11 años. No digas. Y entonces, claro, mi papá hace un acuerdo con unos arquitectos, con un astillero, que le dice, nosotros podemos sacar a la niña enseguida, en cuestión de meses. La podemos sacar a través de Italia o Estados Unidos. Y el asunto que esos meses fueron 7 años. Increíble. Y por eso, después de 7 años, nosotros entonces, Porque mi hermana, tu hermana llegó a a Miami, y entonces ahí nos fuimos. Miami a través de dónde? ¿Italia No, o el directo España? no. Oh, directo. Directo, sí, de Cuba a Miami. Y entonces por eso terminan en Miami. Exactamente. Eduardo, ¿dónde es que tú te das cuenta que el resto de tu vida tú vas a hacer algo con la música? En Nueva Orleans. ¿Qué pasó ahí que te diste cuenta Pues de yo eso? empecé- Que el futuro tuyo estaba relacionado a la música. Pues yo estudiaba ingeniería en la Universidad de Nueva Orleans. ¿Ingeniería? Ingeniería. sí. Espérate, caballo. Esa no me la habías dicho Bueno, a mí. empecé a estudiar ingeniería para entonces después ir ¿Pero a qué Michigan. tipo de ingeniería? ¿Civil no. o naval como la de tu La de padre? naval. Naval. Iba a hacer un bachillerato para entonces hacer la maestría en ingeniería naval Qué interesante. en Michigan, que es donde está la escuela de ingeniería naval. Y entonces, ya obviamente, ya yo teniendo 17, 18 años, ya yo era músico, ya yo trabajaba como músico, trabajaba como arreglista, trabajaba como acordeonista en los restaurantes franceses en Nueva Orleans. Y entonces, trabajando en los alrededores de Bourbon Street, que es la calle esa Sí, famosa. Bourbon, donde sí, están todos los lugares y ahí dicen que Sí. es uno de los sitios donde comenzó el jazz correcto. americano. Y ahí tú vas, ahí, 50, en una cuadra hay 50 bares de un Mardi lado. Gras es ahí. Sí, y del otro lado de la calle, y en cada lugarcito hay una banda de jazz espectacular. Y me parecía fascinante. Acuérdate, 15, 16 años, ver esos músicos tocando esa. Y entonces, Y la improvisación. la improvisación, exactamente. Entonces, ahí me doy cuenta, ya yo vivía de la música, y entonces dije, yo quiero ser música, que quiero ser músico. Y le dije a papi, bueno, mira, yo me voy a dedicar a la música. Y No, dejaste pero- sí, las clases de todo claro. eso. Entonces me dice, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Y digo, bueno, yo quiero meterme en la música un tiempo, de ahí me cambio para el departamento de música. Y no termino, pero estudio un tiempo, empecé a estudiar armonía. Después resultaba que algunos maestros eran los músicos que yo contrataba para las grabaciones o para No sí, digas. o le hacía arreglos musicales a ellos, a sus bandas. Entonces, bueno, empecé a trabajar en la música, me empecé a fascinar con el jazz. Ahí me empiezo a dar cuenta, con ese encuentro con el jazz, de que el mundo de la música, lo complejo que era desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de estilos, desde un punto de vista de dedicación. Empecé a conocer a músicos que eran fascinantes, tanto como músicos como personas. Y, por ejemplo, Alex Marcellis, que es el papá de Wynton De Marsalis, Wynton. estaba tocando... Y Bradford. Exactamente. Estaba tocando en un hotel y yo pasaba y yo lo escuchaba y decía, wow, qué lindo toca este señor, yo no sabiendo quién era. Y entonces me acerco a él y le pido si él me puede dar clases de piano y de armonía, porque yo no entendía el asunto de las armonías. Cómo podían hacer esas armonías y esas extensiones y tomar un tema y desarrollarlo armónicamente de una manera que te transportaba, hacían cosas tan maravillosas. Y me empezó a dar clases. Por ejemplo, uno de sus estudiantes era Connick Jr. Harry Connick. Y me acuerdo que una vez estaba tocando yo en un grupo de como una salsa jazz
medio mezclada con lo de Nueva Orleans en uno de los bares. Yo teniendo 17 años, algo así, y me dice, ok, show me how to do a tumbao. Y entonces, bueno, pues empezó a darme la enseñanza de la armonía basada en el asunto de los tumbaos y de la música latina, cubana, puertorriqueña. Y entonces ahí, bueno, la fascinación se hizo más grande y conocerlo a él, aunque estudié, no sé, 10 clases con él, algo así, pero esa marca fue bien importante. Eso fue lo que encendió la llama que al día de hoy no ha apagado. Increíble. Oye, Eduardo, volviendo ahora, tú has tocado con un montón de gente bien famosa. Sí. ¿Qué edad tú tenías cuando tocaste con Santana? Me imagino que 26, 27 años. Yo toco con Santana como resultado de ser arreglista de Francisco Aguabella. Francisco Aguabella, para hacértelo corto, es un percusionista cubano, particularmente conguero. Como decir un Mongo Santa María. Mongo Santa María se va al East Coast, se queda en el West Coast. Y Francisco Aguabella, por ejemplo, tocó las percusiones en cientos de películas, desde Henry Mancini y toda esa. Y entonces lo conozco en una descarga en San Francisco y entonces me pide que le empiece a arreglar la música de su banda. Y entonces Coppola, el director de cine, Francis Ford Coppola, le da por hacer un documental sobre la vida de Francisco Aguabella. No digas tú. Sí, y entonces en ese momento yo era la arreglista y entonces como Francisco tocó con Santana, pues ahí unen a Santana a la banda y al concierto y ahí toco con Santana. Qué bien, qué bien. Pero Santana lo trajeron a tocar con la banda de nosotros. Y sí trajo un par de músicos. Era como un featuring, como un invitado. Exactamente. Los músicos de Aguabella eran espectaculares, o sea, eran unos musicazos, el bajista. Sí, porque Santana tenía mucha influencia latina en toda su música. Sí. Especialmente esos primeros años de él, y al día de hoy también, tenían tenían mucho jazz latino y ritmo, rock latino, era lo que él hacía. Sí. Un estilo que él comenzó. Ven acá, ¿y cómo acabas en Puerto Rico? En la Universidad de Nueva Orleans conocí a la madre de mis hijas. Ajá. Y entonces nos casamos y... bueno, esto es un dato muy importante. ¿Qué edad tú tenías cuando te casaste, Eduardo? Yo tendría... bueno, ese es mi segundo... ese es tu segundo, sí, pero ¿a qué edad te hiciste padre? Yo me hice padre un día después que cumplo 16 años. Increíble. Sí. ¡Qué muchacho precoz! Así que yo cumplo el 2 de mayo y mi hijo cumple el 3 de mayo. Cumpliendo yo 16, nace mi hijo. Ese es de mi primera novia. Tú nada más le llevas 16 años a tu hijo. Nada más le llevo 16 años, exactamente. Increíble, ese puede ser pana tuyo. Sí. No, bueno, es mi consejero muchas veces. Increíble. Y entonces me caso con una muchacha puertorriqueña que estudiaba ciencias en... ahí ya empezaste el insecto boricua, ya te empezó el coquí, ya te estaba llamando. Sí. Por ahí. Ahí es que empieza. Entonces fui a San Francisco, que ahí es donde conozco a Aguabella y todo. Y entonces estando allá, ella me dice, yo extraño mucho a Puerto Rico, ven a Puerto Rico, porque te va a encantar. Y entonces ella vino adelante, yo terminé ese compromiso con Aguabella y las grabaciones con Santana, y entonces vine a Puerto Rico. Y desde entonces me quedé aquí. ¿Quién te dijo que vinieras a Puerto Rico, que aquí había trabajo, que te la podías yo vine primero. ¿O fue simplemente para experimentar? Sí, pero conocí a un gran amigo, Moncho Martínez, el dueño de Playback. Lo conozco porque él venía de tocar en Japón. Él estaba en una gira y tocó en Japón y paró en San Francisco, y lo conocí en San Francisco a través de Cacho. Moncho, que hoy tiene un estudio que se llama Playback. Exactamente. Y él tuvo la amabilidad, la cortesía de ofrecerme, si vas a Puerto Rico, llámame, yo te voy a conectar. Y efectivamente,
Lo hizo y cumplió su palabra. Cuando ¿Cómo llegó, fue que hizo? ¿Cómo bueno, te le digo, conectó? Moncho, mira, acabo de llegar de San Francisco. ¡Ah, tremendo! Vamos a vernos. Y le digo, pero vine de cero, o sea, no tengo nada. Sí, sí. Como saliste de Cuba, llegaste a Puerto Rico. Exactamente. Y me dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es... Pero oye, por lo menos llegaste casado. Sí, exactamente. Y con mis dos hijas, una nació en Nueva Orleans, la mayor, Laura, que es cantante y maestra de canto, y Alicia. Maestra de canto y canta ópera también. Sí, exactamente. Y Alicia, que es diseñadora de Lululemons, que es una diseñadora de ropa. Esta misma camiseta la diseña ella. Llego a Puerto Rico y me dice, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a una casa de instrumentos, que venden instrumentos, que son los dueños son cubanos. Y me dice, ¿no te molestaría trabajar ahí vendiendo pianos? Le digo, no, lo que sea. Y efectivamente llego allí y el primer día me presenta a los dueños, los Villas, y entonces, bueno, empecé a trabajar ahí. ¿Cuántos años estuviste trabajando en Villa Piano? Estuve 2 años, que ahí conocí a Pepe Ojeda, Alcide Figueroa. Los que terminaron Marcos. en todos los estudios de Puerto Rico arreglándole a Glenn Exactamente. y a medio mundo. Pepe Ojeda, un gran pianista, Sí, con él aprendí un productor y montón. arreglista. Sí, bueno, ese es un musicazo. Conocí a Frankie, conocí a Frankie Frankie Suárez. Y entonces en un momento dado me dice Moncho, mira, van a necesitar un tecladista para Ernita Nazario. Voy a mandarte para allá. ¿Tú tocaste con Ernita? Sí, Yo 3 no sabía. años. 3 años. Mira para allá. Sí, tecladista de Ernita. En un momento dado, que estuvo Amuni Nacer, era la pianista. Jorge Lavoe era el director. Ese fue tu primer gig. Ese fue mi primer sólido. gig importante, exactamente. ¡Wow! Ernita, mira para allá. Y entonces, bueno, me manda al director, y el director lo conozco ahí en Villa Piano, y efectivamente, así que bueno, Moncho es una pieza muy importante de cómo yo empiezo aquí a conocer. Sí, él fue la vía, él fue Correcto. el que te llegó. Me presentó a Rodolfo Barreras, al compositor. El gran Rodolfo, que Exactamente. lo vamos a tener aquí en el programa eventualmente. Exactamente. Y entonces, de Ernita, pues entonces toqué varias veces con Yolandita y con Lucecita y toqué con, bueno, así fui. Tú has tocado con casi todo. Sí. Tú has tocado con Dani. Sí, con Noguera. Con Noguera, sí. Y esa era esa época de los baladistas, de los cantantes, vamos a llamarle de pop puertorriqueño. ¿Asimilaste fácil Puerto Rico o se te hizo difícil? No, fue fácil. Siempre... ¿Cómo tú encuentras Puerto Rico culturalmente hablando con, por ejemplo, Cuba o Colombia? Lo que tiene el puertorriqueño es que el puertorriqueño es naturalmente muy hospitalario. El puertorriqueño te abre las puertas, sin ningún tipo de... Sí, sin esperar nada a cambio, simplemente sí. porque es agradecido, Es así. es espléndido. Y es natural de aquí. O sea, yo nunca sentí que le quitaba trabajo a nadie o que tenía que competir. Tuve siempre la suerte de que o me llamaba Jorge Lavoe, o me llamaba o me llamaba el otro. Todos a trabajar siempre. De verdad, sentí que llegué a casa. La verdad, los primeros 3 meses, yo te diría, siempre pensaba con volver a San Francisco. Porque de alguna manera, bueno, porque empezaba a conectarme muy bien en San Francisco al estar con estos músicos. Grababa en Los Ángeles, grababa en San Francisco. Pero la verdad es que te diría que después de 2 o 3 meses se me borró. Te había acostumbrado a Puerto Rico y te totalmente. Y además me fascinaban las playas. Y tus hijas les encantaba. A mis hijas les encantaba, tenían su abuela, tenían su madre. Así que fue un núcleo familiar al cual me integré perfectamente. Y ahora es que vamos para la pregunta que es. ¿Cuándo empezaste ahí? Esa es tu vida como músico. ¿Cuándo empezaste a producir? Yo empecé a grabar en un estudio fenomenal que había aquí, que todavía existe, pero ya con otro nombre, o los estudios de Ochoa. Y hoy día es Astra. Hoy día se llama Astra. Astra, no sabía que se llamaba Astra. Sí. Hace años que no. Nuestro amigo Francisco Zamora bueno, sí, Francisco, lo tiene administrando allí, sí. Empecé a grabar allí. Como resultado de Sony me empieza a contratar como arreglista y ahí se hacían grabaciones. Ahí conozco a Jack Cherdel
y a Ruco Gandía. Ruco, sí. Ruco Gandía tenía una compañía de hacer música para comerciales, jingles, y era socio de Jack Cherdel. Y entonces, ellos tenían un tecladista muy bueno. Él me llama Víctor y me dice, Junquera. Junquera me dice... que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, en una gira que estaba haciendo de Menudo. Sí, gran músico. Precisamente me dice, mira, me voy de gira con Menudo, te voy a dejar con Ruco Gandía y Jack Cherdel. Ruco Gandía es un compositor y arreglista y trae tus teclados y él te va a estar llamando. Y el asunto es que por una semana hago 2 o 3 comerciales con Ruco y bueno, ya obviamente ya después de esa semana pues da la casualidad que en esa gira muere Junquera. Y entonces pues Ruco me extiende la invitación de que si quería trabajar con él como tecladista. Le dije que sí, imagínate, era una oportunidad fenomenal. Aprendía mucho en un campo que desconocía totalmente de lo de los comerciales. Y ahí empiezas a producir. Entonces, ahí empiezo a aprender con él y con Jack Cherdel, que era un productor muy interesante. ¿Tocaba algún instrumento Jack? No que yo sepa. No. Él manejaba la consola. ¿Y de dónde viene su experiencia? Porque yo he oído hablar mucho de Jack Cherdel. Ya, porque siempre, cada vez que mencionan a Ochoa, que es el que le compra el estudio a Jack Cherdel, ¿verdad? Sí, correcto. Pues todo el mundo habla de esa conexión, y entonces por eso se escucha mucho el nombre de Jack Cherdel. Sí, bueno, y ahí empiezo a aprender, pero empiezo a aprender porque me empiezo a fijar en los arreglistas, en los productores, y con Tejada, el productor dominicano Manuel Tejada, que venía a Puerto Rico. Exactamente. Juan Luis Guerra, arreglista de Juan Luis Guerra. Exactamente, él venía a Puerto Rico, grababa en Ochoa, y entonces coincidimos en discos. Él empieza, antes conseguir información no es como ahora que tú abres YouTube y lo consigues y todo. Está ahí. O no, Google. Sí, exactamente. Google, si tú querías a escribir para la cuerda, tenías que aprender de ellos, porque sí existen libros para escribir cuerdas, pero ellos lo usaban de una manera que... Sí. En la práctica. Exactamente. Y también que definía la época. Porque tú estudias una cosa, pero la forma de escribir define la época de usar las cuerdas en los 70 o en los 50, 60, 70, como la usan los brasileros, como la usan los americanos, como la usan los italianos. Y aprender todo eso, no había un libro que te enseñara eso, y nadie enseñaba eso. Entonces, por ejemplo, Tejada tuvo la gentileza de sentarse conmigo y decirme, allí en la práctica, yo tenía que escribir al otro día para un disco, y aunque tenía conocimientos de armonía, el conocimiento de que me sonara al artista que le íbamos a trabajar. Entonces se sentó conmigo, mira, escríbela de esta manera, el cello lo mantienes en este registro, trata de escribir no más de 2 voces para el cello, el violín haces esto, los unísonos, y me dio un crash course de 1 hora que me sirvió para toda la vida. Después tuve la suerte de trabajar con Julián Navarro Pelusa, que acaba de morir, arreglista de Julio Iglesias, Montaner, y ese con otros conocimientos y otra influencia me empezó a enseñar también el asunto de la cuerda, de cómo manejarla para que te suene linda. En muchos casos no siempre tienes acceso a un equipo de violinistas y de músicos espectacular, entonces hay maneras de escribirla para que la cuerda siempre te suene linda y afinada. Que no usar y entender un poco el instrumento porque cuando los músicos van a tocar eso lo ven por primera vez. Ellos no tienen la oportunidad de estudiar esto y resolver los asuntos mecánicos. Y para esa época tú no tenías oportunidad de programarlo primero en un Pro Tools, escucharlo para luego entonces... No, había que escribirlo y si tenías una nota mala, se reían de ti, delante de todo el mundo. Entonces había que llegar con esos papeles bien organizados. Con la partitura. Sí, con las partituras bien organizadas. Así que bueno, ahí empiezo, como arreglista, empiezo a aprender a producir porque
el arreglista, el productor, existe el productor que obviamente tiene la habilidad de reunir a la gente ideal, ¿verdad? Y dice, este músico para esto es perfecto, arreglista, Sí. este cantante. Y entonces, y yo no vengo de ahí, vengo de aprender a ser productor porque soy el arreglista, porque toco los instrumentos, porque reunía a los músicos. Entonces, son como vertientes Sí, diferentes. es un rompecabezas Sí. que hay que armar para que al final quede Correcto. la pieza completa. Y entonces, bueno, empecé trabajando con Ruco, aprendí un montón, trabajando con otros productores musicales que tenían otras habilidades, porque verdaderamente tampoco hay algo que define un productor. El productor es un tipo con una habilidad de tener una visión, unir la gente correcta, escoger la canción correcta, escoger el lugar donde se graba, de tener esa... Y entonces todo eso ejerce una influencia en el producto final. Tú puedes, muchas veces, tú sabes cómo a veces se graba un demo y después vas y lo grabas en un estudio con mejores músicos y no suena igual. Correcto. Inclusive suena espectacular, pero no tiene la magia que te enamoró del demo. Y a veces hay que usar parte del demo para y bueno, y así fui aprendiendo a producir. ¿Y cuál fue el primer artista importante que produciste? O que arreglaste. Pues bueno, la produciendo. primera oportunidad, así ya que me presentan y donde tuve que demostrarme y fue espectacular, fue que Sony llega, Sony estaba produciendo aquí en Puerto Rico y entonces me dicen, mira, necesitamos que nos hagas el arreglo de 4 o 5 temas. Para cuerdas, para esto. Para ese entonces, ¿quién estaba en Sony? Ángel Carrasco. Ángel Carrasco. Ángel Carrasco fue el que me fue da el esa primero que te dio la oportunidad. Exactamente. Wow. Tuvo esa amabilidad. Lo conocí ahí, fíjate, a través de Nidia Caro. Sí, ¿Nidia estuvo aquí? Ah, mira qué bien. De paso, Nidia fue muy importante. Nidia me brindó una oportunidad también como arreglista, como músico. Con ella aprendí un montón. Y es muy sabia Nidia, ¿eh? Muy, muy sabia. Bueno, el asunto es que hice los arreglos musicales y ahí es donde Tejada me dice, mira, tienes que hacer esto, me dio unos puntos y me fui a casa a hacer los arreglos y llegué al otro día con mis papeles y ahí conocí que en ese momento era músico, no dirigía a Sony en Puerto Rico, a José Gasmey, Ajá. que tocó el bajo. Bajista. El bajista, exactamente. Fernando Matina fue el guitarrista, no recuerdo quién fue el baterista. Pero bueno, ahí empecé. Estaba Jorge Luis Piloto comenzando en Sony. O sea, hace un montón de años de esto. El gran compositor. El gran Luis compositor, Piloto, sí. Tuve suerte de empezar a conocer gente muy, muy interesante. Muy importante. Sí. Y gente que hoy en día, muchos están en el Salón de la Fama, como Jorge Luis Piloto. Totalmente, sí. Sí, de compositores. Y entonces pasa eso, me imagino que, y yo sé por cuenta propia, que Ángel te siguió contratando porque una vez Sí. te dio un proyecto de eco, Correcto, sí. que tú tenías que producir eco. Sí, y me dio varias cosas. Varias ¿verdad? cosas, sí. Esta muchacha también la produciste, que es muy bonita ella. A través de Ángel, de Diana Vega. Diana Vega también Sí. la produciste, sí, me acuerdo. Sí, la verdad que con él después hicimos también un grupo que se llamaba Rumba y Bembé. Rumbi Bembé. Me Oye, qué buena acuerdo. memoria tiene. Ese salió por... Sí, ya yo era pana tuyo para ese entonces. Sí. Ese fue acogido también por Telemundo. Exactamente. Telemundo, que exactamente. tuvo un lanzamiento por Telemundo. Exactamente. Ahora vamos para la historia. Ok. ¿Cómo tú terminas? Y quiero que me hagas la historia completa. ¿Cómo tú terminas siendo uno de los precursores del género del rap reggaetón en Puerto Rico? Es curioso eso porque de primera instancia Nadie se lo Nadie puede se- creer. sí, nadie- y más con sí. tu temperamento y como tú eres y Sí. todo ese tipo de cosas. O sea,
yo empiezo a armar un estudio. A Alberto Carrión le compro una consola, él se compró equipos nuevos y le compro una consola. Que por muchos años fue dueño de Alpha Studio. Exactamente. Le compro unas máquinas de grabar, una serie de equipos, ¿no? Y armo, ahí en la urbanización Roosevelt, me armo un estudio de grabación. Ya yo venía grabando comerciales, diferentes cosas. Y entonces, no sé cómo se da el junte, el vínculo, donde conozco un personaje muy particular. Sí, yo sé quién es. Miguel Correa y Jorge Oquendo. Pero la verdad es que es bien curioso porque... Ellos tenían una disquera, ¿verdad? Ellos tenían una disquera. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Prime Records. Y entonces la música que ellos producían era totalmente nuevo para mí. Pero obviamente yo siempre era un estudioso de cuando me traían algo que era totalmente desconocido para mí, enseguida empezaba a buscar información y cuando yo no era la persona ideal para ciertas cosas, me aseguraba de que tenía a mi lado a alguien que me dijera, no, mira, el camino es por aquí, esto es por aquí, por esto, ¿no? Y entonces ellos me proponen grabar, el primer proyecto fue Bicosí. Increíble. Bicosí tendría 16 para 17 Las años. del rap reggaetón en Puerto Rico. La verdad es que hoy en día yo lo miro, lo pienso y digo, qué linda oportunidad. Porque, o sea, Bicosí tenía 16, 17 años, era un niño, un chico joven. Uno de los más grandes de todos los tiempos en ese género. Y con una habilidad para escribir. Para escribir, y lo bien que escribe. Sí. Hoy no hay nadie que escriba tan bien como Bicosí en ese género. Es que muchos años él ha pasado por una serie de generaciones y eso le da un bagaje para escribir. Pero siempre desde jovencito ya tenía una gracia para eso. Y entonces llega a la sala Miguel Correa con Bicosí y el estudio estaba en el cuarto de atrás, un cuarto grande. Y cuando llega Bicosí, le dice Miguel Correa a Bicosí, ve al estudio atrás que vas a ver un productor. El productor está atrás, un tipo con pelo largo. Y entonces, tú tenías el pelo largo para ese entonces, sí. Cuando él entra, él me mira, yo no lo reconozco como Bicosí, porque estaba preparando el estudio. Él tampoco era tan famoso. Claro, pero ya había hecho un disco y ya sonaba. Sí. Ya había hecho un primer disco y ya sonaba. Entonces, cuando él sale del estudio y le dice mira, allá atrás no está el productor. Hay un señor ahí, yo tenía 28 años, algo así. Hay un señor ahí y entonces él vuelve al estudio con Miguel Correa y le dice, no, mira, él es el productor. Y le digo, ¿qué tal, Vico? Mucho gusto conocerte. Mi nombre es tal. Y entonces nos sentamos a hablar del proyecto, él me canta algunas canciones. Desde el Caribe yo vengo Y bueno, me aquí, dice, vamos a hacerle el disco a Bicosí, Bomba para Fincar, las canciones esas estaban ahí. Y entonces me uno con Playero, porque Playero definitivamente tenía una experiencia en el asunto de los ritmos, que es el alma de esta música, ¿no? Yo tenía como tecladista y arreglista pues toda la parte armónica y los instrumentos y los sonidos y el manejo de los brass, de las trompetas. Playero manejaba toda la parte rítmica y tocaban varios de los instrumentos. O sea, Playero venía con su maquinita y programábamos el ritmo, pero él acogía y tocaba las congas y tocaba los timbales y yo lo grababa. Hicimos un equipo buenísimo. Hicimos el disco de Bicosí, que fue un éxito. De ahí hicimos Lisa M, Francesca, Menéalo, suave, sí. Y grabamos a Francesca, grabamos a Brully MC. Three to Get Funky. Three to Get Funky. Pero Three to Get Funky fue a través de Norma Pujals, que llega. Ya yo tenía el estudio en otro lugar, en Atorrey. Y entonces... por la Barbosa. Exactamente. Y entonces hicimos el disco de Three to Get Funky
un talento tremendo esos dos muchachos. De verdad, un Y talento. creo que tú fuiste uno de los primeros que conjugaste el género de lo tropical salsa con el rap. Correcto. Me siento tan vacío por ella no está. Tararara. Ese fue el primer tema que se unió salsa con rap. Y eso fuiste tú. Exactamente. Después de eso vino DLG. Después, sí. Hasta Son by Four vino después. Sí, exactamente. Pero ahí verdaderamente fue el primer experimento, fue un experimento súper exitoso con esa canción. Y bueno, así comienzo en el género del rap, que todavía no era reggaetón, ¿no? Todavía no existía esa... Sí, pero ese es lo que germina y Sí, termina. sí, el reggaetón. claro. Esos son los padres de toda esa cosa. Totalmente. O sea, como todo el mundo sabe que básicamente lo que logró el éxito del rap fue to the hip, bop, hip, Sí. hip, bop, bop, you don't stop. Esa Correcto. cancioncita fue un tum, tum, Sí. pero un tum, 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 tú Correcto. sabes, todo el mundo parte de ahí, ¿verdad? Aunque debe haber historia antes de eso, pero lo que comercialmente acaparó Claro. el mundo fue eso. Sí, sí. Y lo que comercialmente acaparó la cuestión del rap, que todo el mundo dijo, obviamente estaba la escuela o la abuela, Claro. pero Vico sí fue el que le dio credibilidad por primera vez Sí. a ese género. Y Definitivamente. de ahí en adelante pues siguió la cosa. Sí, definitivamente. Siempre tú necesitas un personaje que tiene la fuerza, su carisma, su personalidad, su habilidad para ser un performer en el escenario, su habilidad de escribir. Y todo eso se conjugó en Vico Sí. Y entonces, pues, como necesitas un tipo como Juan Luis Guerra para que el merengue lo haya llevado a otro lugar y así siempre hay un personaje que su fuerza, Vico Sí en ese momento fue el que... Y la gente, no sé si se acuerda, pero en ese momento... Y con Prime- ese disco. Sí, y la gente, en ese momento Prime Records estaba acabando con toda la Sí. radio de Puerto Rico. Todo lo que Miguel Correa cogía en sus manos lo Sí. pegaba. Te digo una cosa, Miguel y Jorge Oquendo, Miguel Correa, ellos tenían un ojo porque, por ejemplo... En un momento sí, dado sí, eran sí. el rey Midas, todo lo que tocaban Sí, se sí, convertía sí, en sí. oro. Sí, sí. Además que Miguel Correa era un genio de las promociones. Totalmente, Era una cosa del otro mundo. totalmente. Sí, donde Miguel Correa no salía de un lugar que se metía a menos que consiguiera un sí. Era una cosa increíble. Sí. Y entonces eran una dupla interesante y la verdad es que les agradezco a los dos porque hicimos un montón de proyectos que todos fueron cosas que Y significantes. sin embargo, tú, calladito detrás de todo eso, porque eso fue una época que dominó la radio de Sí. Puerto Rico. Sí, Porque sí. antes las cosas no salían internacionalmente, eran por territorio. Correcto. Por lo menos en este territorio, quien Sí. dominaba prácticamente como productor todas esas cosas eras tú. Sí. Y era un éxito detrás de otro con todos esos artistas porque Prime era una de las disqueras principales que había. Sí. Sin embargo, tú ves los productores, un productor que esté pasando por lo mismo, hoy día se hace famosísimo. Sí, Un exactamente. Sergio George, Sí. el mismo Cuco, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tú permaneciste tras bastidores. Sí, Te porque- quedaste sí. ahí tranquilo. Nunca dijiste, yo tuve que ver con esto. Sí. Yo fui uno de los precursores. Mira lo que yo hice. Y por eso es que yo te tengo aquí. Gracias. Porque yo entiendo que todavía a ti no se te ha dado el crédito por toda esa música que hiciste y que tienes mucho que ver con lo que hoy día es el reggaetón. Sí. Y entonces, y yo entiendo que tú pudiste haberte aprovechado de eso en un momento dado. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿O te arrepientes de no haberlo hecho? Bueno, sí, definitivamente me hubiese encantado ser más hábil en ese aspecto. No por falta de ego, simplemente porque no estaba mi fijación en eso. Me maravillaba más el poder trabajar con un Vico Sí, con un Don Omar. Cuéntame de Don Omar también. Con Don Omar, Envía, cuando estaba en VI Records. Exactamente, VI Records me contrata para producir a Don Omar, ¿Quién más estaba ahí? Magnati Valentino,
Héctor y Tito. Ya eso es reggaetón. Ya eso es reggaetón. Y tú estabas ahí en Ahí, los comienzos sí, del reggaetón. sí, Glory. Tú estabas ahí con Sí. DJ Nero, tú estabas ahí con Playero, tú Sí, estabas produciendo. ahí empecé entonces, ahí por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con Eliel, que era otra cabeza y era otra forma de ver la cosa. Y bueno, hicimos el disco de Last Don Life, que fue un disco súper exitoso porque lo hicimos con una orquesta. O sea, con músicos en vivo, con músicos de la sinfónica, trompetas, violines, y fue un disco. Todavía yo viajo a Latinoamérica y a veces estoy en un aeropuerto y veo en la televisión de cualquier restaurante los videos de ese disco de Last Don Life, fueron una serie de conciertos, obviamente producimos toda la música y entonces se grabaron los conciertos en vivo y de eso se hizo un DVD. Inclusive yo estoy dirigiendo la orquesta de Don Omar. Y bueno, eso es Sí, reggaetón. con éxito Sí, grandioso. grandioso y bueno, Ahí trabajaba Sofía. Sofía, Entonces, sí. sí, Y espectacular ella, Sí, ella corría prácticamente esa disquera. totalmente, sí. Sí. Y estaba también Juan Vidal, que era el dueño de la disquera. Exactamente, Juan Vidal también, que te tenía... ella era muy importante, pero ellos tenían ese ojo clínico de escoger a estos artistas y bueno, muchos fueron Grandes, exitosos. Sí, totalmente. Sí, sí. Tito y Héctor también Sí. era de ahí, salieron de ahí. Sí. Que esos son otros de los precursores de todo este género, los que lo hicieron grande. Las historias de éxodo de Cuba por la revolución del 59 siempre me han fascinado. Todas tienen algo en común. Estas personas aprecian tanto la libertad como un derecho fundamental del ser humano que arriesgaron todo por nada. Lo dieron todo porque se lanzaron al abismo universal sabiendo que cualquier cosa sería mejor que lo que estaba por delante de ellos en donde se encontraban. Muchos de estos cubanos exiliados los considero ciudadanos del mundo porque por lo general caen de pie donde quiera que los lancen. Los cubanos exiliados que conozco son ejemplo vivo de que el trabajo dignifica sea cual sea. Este es el caso específico de nuestro invitado Eduardo Reyes. Este excepcional talento ocupó un papel protagónico escribiendo la historia musical de Latinoamérica con Vico C, Don Omar, Prime Records, el rap y el reggaetón. No se pierdan el próximo episodio de Suero Directo, donde Eduardo Reyes nos relata sobre su participación en el primer disco de la estrella Cani García.